bueno, la reelección de Bukele entonces es, no sé ni cómo definirla, ¿no? Estamos hablando de encuestas que le dan por encima de un 70, un 80% en algunos casos, índices de aprobación en distintas encuestas que a veces superan hasta el 90%, Yo he pues llegado a ver estamos encuestas hablando... que le dan una intención de voto del 90, que Sí, son de sí. las más extremas, pero no, no me sorprendería. Hombre, todo lo que sea por encima del 80% va a ser una elección histórica en el continente, absolutamente histórica. Y sería la confirmación de una tendencia que hace tiempo que se evidencia en El Salvador y que sería la constatación electoral de que El Salvador como mínimo se encuentra transicionando, si no es que se encuentra ya en una república de corte personalista. Es decir, en un sistema en el que hay una figura que concentra tal nivel de representatividad política, electoral, simbólica, cultural, que bueno, que con esos números en unas elecciones, también eso es un mandato muy claro, dependiendo también de lo que prometa, va a ser muy interesante qué es lo que él plantea en la campaña electoral, porque Bukele, evidentemente, su línea de campaña, una de las líneas de campaña, va a ser continuar en materia de seguridad con ese método Bukele que aquí ya lo hemos explicado, ¿no? Que se trata fundamentalmente de una lógica de mano dura, de represión de broche gorda, de brocha gorda, que aunque no es tan novedosa en términos de gestión en América Latina, ha habido otras experiencias de brocha gorda en materia de seguridad, con las consecuencias que eso tiene, por cierto, sí que es novedoso en la conjugación de eso con la campaña comunicativa digital de Bukele, que es, bueno, absolutamente permanente, ¿no? Está en todos lados, no solo en El Salvador, sino en América Latina, y ubica a Bukele como, bueno, quizá no en términos de peso internacional, como el líder más importante de la nueva ola de derecha radical latinoamericana, pero sí como mínimo como el más popular. Y en términos de influencia ideológica y también de formas, creo que sí es el líder más importante de la derecha radical latinoamericana en estos momentos, a pesar de bueno, del escaso peso relativo de El Salvador, no solo a nivel internacional, sino a nivel regional. Eh, pero bueno, va a ser interesante porque, dependiendo de lo que plantee en campaña, más allá del tema de seguridad, sino más en cuestiones económicas, por ejemplo, o veremos si quizá de una reforma constitucional, porque si el mandato, si el apoyo electoral es superior al 80%, el mandato es de cumplir todo lo que sea que plantee en la campaña, que veremos a ver en qué, hacia dónde va, sobre todo en términos constitucionales. Sí, esto, bueno, es que no hay mucho que añadir. O sea, El Salvador es uno de los países cuya situación política ha quedado más clara y además está siendo referente de todo tipo de ideologías. Este modelo Bukele lo hemos explicado hablando de Honduras, lo hemos explicado hablando de Ecuador, que son dos ahora mismo de los países más peligrosos o por la tasa de violencia y de homicidios de toda América. Y claro, pues más y más países se van fijando en ese modelo y las formas, que no es solo el fondo, que ya la mano dura la había aplicado Arena, la había intentado aplicar Arena y el FMLN, sino también por la concentración de poder y bueno, interpretar de manera favorable los límites constitucionales como se ha hecho para la reelección en un nuevo mandato. Sí, porque de hecho recordad que constitucionalmente estaba ese debate en El Salvador que se ha saldado en última instancia con esa interpretación que muchos analistas internacionales pues han venido a definir como mínimo como creativa de la Constitución, ¿no? Que planteaba que no podía reelegir un mandatario que hubiese sido presidente en los 6 meses anteriores al inicio de lo que sería la próxima legislatura, que iniciaría en junio, y por tanto lo que ha hecho Bukele es retirarse temporalmente de la función presidencial 7 meses antes de que se reinicie la legislatura y por ende a partir de esa interpretación, y hay que tener en cuenta también que Bukele tiene ya el control del aparato judicial de El Salvador, pues ha podido sortear esa inhabilitación o esa imposibilidad constitucional de la reelección, va a ser candidato y va a ganar las elecciones. No, no hay mucho... Fijaos que ni siquiera queremos entrar en los candidatos del resto de fuerzas. A ver, no porque no nos parezca un asunto relevante, sino porque no es algo que en el medio plazo vaya a tener peso, que va a dar igual. O sea, es que la victoria va a ser particularmente contundente. O sea, un nivel de contundencia que yo en lo personal se me ocurren muy pocos momentos históricos que se le puedan comparar, muy pocas elecciones en la región que se le puedan comparar a ese nivel de lo que va a ser la victoria de Bukele.
Pero bueno, no sé, Ale, si te parece que estamos yendo fluidos, ¿eh? Si te parece que Sí, sí, vayamos sí. al... Bueno, a ver, vamos a parar porque últimamente en los directos siempre hacemos pequeñas intervenciones, pequeñas explicaciones y miramos alguna pregunta. Entonces teníamos alguna por aquí, no me embalo y vamos a responder alguna. Nos preguntan cómo se podría definir a Bukele en el plano liberal. Nos preguntaban también... Vamos, esa yo no me animo del todo a responderla, ¿eh? No, porque no he estudiado la pata económica de Bukele. Eh, Me animaría a decir que es... A ver, claro, es que con presidencias como la de Javier Milei, el término liberal se ha corrido un poco hacia... ¿No? Pero... Mira, es un perfil outsider, es un perfil de derecha, pero dentro de lo que es el gran espectro político que queda reducido a los dos partidos tradicionales en El Salvador, él ha participado o ha intentado, él viene realmente de varios cargos, pues me parece que fue alcalde, ¿no? De varias ciudades, a través del FMLN, que es ese partido tradicional de izquierda. El FMLN después intentó presentarse, pues eso, como outsider y se apoyó en un partido de centro-izquierda también, que acabó sin poder postular, me parece, y a través de un partido de centro-derecha. Finalmente se acabó montando su propio partido para poder concurrir. Se había presentado con una candidatura, pero después lo fue institucionalizando, hacer un partido en torno a su figura, ¿no? No era lo mismo el partido con el que se presentó y con el que llegó al poder, sino el nuevo partido Nuevas Ideas, que es el que ha ido construyendo. Y bueno, pues ahí es el típico atrápalo todo que se dice en algunos países, que es un partido que intenta buscar más una ideología regeneracionista, pero luego, pues lo que se aplica o se deja de aplicar es otro cantar, ¿no? Se ha centrado, por supuesto, en temas de seguridad, militarización y concentración de varios de los aspectos del poder, no solo porque tenga esa popularidad que le permita ganar unas elecciones parlamentarias, que por supuesto, sino porque tuvo una crisis política grave con el Parlamento y la solucionó con el ejército y con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Ha habido denuncias por parte de la oposición de que se les estaba persiguiendo, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas pues han hecho que su ideología lo que sea es él. Es una ideología muy personalista, es una ideología basada en la seguridad y en políticas de centro-derecha y derecha. Según de qué hablemos, se puede hablar hasta de derecha dura, pero al final él viene del espectro del centro-izquierda. Nos preguntan cuánto poder acumula Bukele. Si tiene también el poder judicial, sí, Bukele controla ya los tres poderes. A través de mecanismos, a ver, hay que decirlo, mecanismos establecidos en el sistema salvadoreño. Después de de la victoria contundente que tuvo Nuevas Ideas en las elecciones legislativas, controla la Cámara Legislativa con bastante solvencia, tiene bastante por encima del 50% del Congreso y, bueno, también desde aquella destitución en su momento de la Sala de la Constitucional, de la Fiscalía General, también controla el Poder Judicial a través de designaciones. Entonces sí, Bukele no tiene un contrapeso institucional a día de hoy a su poder, a su mandato, a su presidencia. Entonces sí, Bukele tiene pues sí, todo el poder. Y por eso es que yo me animo a usar el término de república de régimen personalista. Porque se trata de una presidencia o un partido político que controla poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todo ello en mayoría, todo ello sin contrapesos internos, porque el Congreso la oposición es una minoría. Todo el bloque de la oposición en su conjunto es una minoría, sino que además ese propio partido es un partido en sí mismo personalista. No es un partido con disputas internas por la representatividad, es un partido estructurado en torno a la figura de Nayib Bukele. Pero bueno, tampoco me quiero animar mucho más al uso de los términos, pero creo que va por ahí. Uh-huh. ¿Tenéis algún análisis del cambio brutal que ha hecho de la composición de los municipios del país? Yo sé que había hecho
No me quiero patinar. No sé, Ale, si tú lo manejas. ¿Algún tipo de reducción de los cargos públicos, de las alcaldías, de lo que serían los concejales, los diputados provinciales? Sí, pero no he visto mucho más, la verdad. Había hecho, o al menos había anunciado, una reducción drástica. Bueno, por toda esta retórica, ¿no? De la reducción del Estado, la reducción de la carga económica de los cargos políticos, o del peso económico de los cargos políticos. Ujú. ¿Por qué creéis que China lo está apoyando tanto con infraestructura, siendo un país tan pequeño e insignificante, nos dice entre comillas, en América Latina? Bueno, acababa de normalizar las relaciones con China, de Sí. reconocerse, establecer relaciones diplomáticas y la ruptura con Taiwán. O sea, uno de los últimos tableros en el mundo para China, aparte de los que quedan actualmente, que son principalmente el Caribe y el Pacífico Sur, era Centroamérica y lo ha ido batallando, ¿no? Entonces, es un actor clave en el mundo y no tener esas inversiones, esos contactos con China, de no tenerlos a tenerlos, cambia mucho. Por eso, de repente, se están empezando a dar esas inversiones muy fuertes. Además de que este tipo de eh, líderes pues tan rupturistas con el orden anterior chocan con la línea que está marcando Estados Unidos. Estados Unidos estaba hablando de sanciones fuertes para Guatemala, para Honduras, por supuesto para Nicaragua y pues bueno, con El Salvador, salvo el periodo de Trump y algunas otras dinámicas, ha habido una evidente distancia en esta cuestión de los valores democráticos de los que tanto se habla en Occidente. Entonces, de no reconocer a China a reconocerla, pues llegan muchas inversiones. De hecho, los últimos creo que también fueron Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Están yendo, sí, hacia el norte. Me parece que les faltaban un par de reconocimientos todavía. El de Guatemala, de hecho, que ahí estaba mucho la disputa de si Arévalo. Sí, Ahí está. sí, sí. Que no se había pronunciado al respecto, con cierta contundencia, Arevalo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Yo creo que después, una vez asumida la presidencia, la tentativa de China es muy grande. Es muy grande por lo que te ofrece en términos de infraestructuras. Para muchos estados es difícil negarse, pero bueno, y también por el peso que tiene en la balanza comercial.